Aquí estamos a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Qué bueno, nuevamente volvernos a reencontrar a través de estas redes sociales, en este espacio que se llama Hablemos de la Biblia. Y por supuesto, desde hace algunos meses atrás hemos venido abordando el tema de la escatología. Un tema muy interesante, un tema en el cual hemos venido presentando diferentes tópicos, diferentes temas alusivos precisamente a lo que hace referencia el gran campo de la escatología. Así que damos gracias a Dios una vez más por este tiempo que Él nos permite de poder compartir con nuestros oyentes, la familia de Cielos Abiertos, turradio.com. Y como siempre con nuestro invitado, nuestro hermano Arlington Vaca, que muy gentilmente dispone de su tiempo para poder compartir con nuestros oyentes, la familia de Cielos Abiertos, turradio.com. Hoy tenemos por supuesto temas muy pero muy especiales, recordando que el último programa que desarrollamos, el tema fue el premilenarismo. Ese fue el tema del último programa. Y para hoy, pues por supuesto tenemos el postmilenarismo y también el amilenialismo. Así que vamos a saludar a nuestro invitado, una vez más que nos acompaña. Bienvenido a Cielos Abiertos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. ¿Por qué no hacemos un pequeño recuento para poder actualizar a nuestros oyentes que ya nos están viendo a través de las diferentes plataformas, Facebook Live y también en YouTube? De paso también se pueden contactar con nosotros, dejar sus preguntas por medio del WhatsApp 322-260-8281, 322-260-8281, o también allí en las redes sociales nos pueden dejar sus inquietudes. ¿Por qué no hacemos un pequeño repaso a manera de resumen de lo que abordamos en el programa anterior? Claro que sí. En la anterior ocasión estuvimos tratando de responder la pregunta que tenía que ver con la esperanza del Antiguo Testamento de una era dorada sobre la tierra. Y vimos que algunos cristianos han interpretado el capítulo 20 de Apocalipsis, donde habla acerca del milenio, como un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final, donde se va a cumplir esa era dorada. Entonces se llama premilenarismo porque Cristo viene antes del milenio, que es considerado como una era dorada. Sin embargo, vimos por lo menos unas 20 razones por las cuales vemos que la Biblia parece mostrarnos que no es correcto que haya un reino intermedio después de la venida de Cristo y antes del juicio final, ya que cuando Cristo venga inmediatamente se efectúa el juicio para todos, la resurrección, e inicia el estado eterno en los cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces nos queda la pregunta, entonces, ¿qué hacemos con estas promesas del Antiguo Testamento que hablan de una era dorada sobre la tierra? ¿Cuándo se cumplen? ¿Cómo se cumplen? ¿Y qué significa este capítulo 20 de Apocalipsis? Hoy trataremos de dar respuesta por lo menos a la primera pregunta, ¿cuándo y cómo se cumplen? El capítulo 20 de Apocalipsis quizás lo tocaremos en una oportunidad posterior, ya que merece estudiarlo con más detalle. De manera que hay otras dos posibilidades, y vamos a comenzar hablando del posmilenarismo. El posmilenarismo. Entonces, en primer lugar, voy a definir qué es el posmilenarismo. Quizás muchos estos términos los toqué de pronto de una manera muy general cuando hablamos sobre la historia de la interpretación de Apocalipsis, pero quizás muchos están un poco perdidos o confundidos porque todavía no entienden estos términos. No se preocupen porque ya poco a poco vamos sacando esto. Y ya definimos por lo menos lo que es el premilenarismo, ¿verdad? Ahora definamos el posmilenarismo.
El posmilenarismo espera que la proclamación del Evangelio de Jesucristo, bendecido por el Espíritu, ganará la vasta mayoría de seres humanos a la salvación en esta época presente. El éxito creciente del Evangelio gradualmente producirá un tiempo en la historia antes de la segunda venida de Cristo, en la cual la fe, la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en los asuntos de personas y naciones. Después de una época extensa de tales condiciones, el Señor volverá visiblemente, corporalmente y en gran gloria, colocando un fin a la historia con una resurrección general y el juicio final de toda la humanidad. Eso es una definición del posmilenarismo. Básicamente, vamos a plantear el posmilenarismo de esta manera. Pensemos en una línea del tiempo, desde el pasado hasta el futuro. En el tiempo vino Jesucristo, murió y resucitó. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que enseñan que la venida de Cristo supone una derrota a Satanás. En Hebreos 2.14, por ejemplo, dice que Jesucristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Por poner un ejemplo, hay muchos más. De manera que esta derrota de Satanás para el posmilenarismo es considerada como esta atadura de Satanás que vemos en Apocalipsis 20. Luego Jesucristo resucita, por supuesto, y en el año 70 hay un juicio contra Jerusalén. Es algo muy importante para el posmilenarismo esto. Y desde estas obras de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, ascensión, incluso el juicio que hizo contra esta nación, inicia el reino milenial. El reino milenial, que es considerado como un reino terrenal y espiritual. Y es un reino que para el posmilenarismo está creciendo constantemente. Y como leímos en la definición, ese reino, por un lado es espiritual, porque creen que la gran mayoría de seres humanos finalmente van a ser ganados para el Evangelio, pero también tiene implicaciones terrenales, porque ven, por ejemplo, que gracias al cristianismo, los asuntos de los hombres también son transformados en la sociedad, en la política, en la economía, en la educación, en todas las cosas, que es lo que hemos visto en los últimos 2000 años con lo que conocemos como la civilización cristiana, la civilización occidental. Todo lugar donde ha llegado el cristianismo ha hecho un cambio en la forma de vida de las personas, y eso lo ven como el posmilenarismo lo ve como parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. Llegará un tiempo para el posmilenarismo donde se convierten los judíos, es decir, esa esperanza que dice en Romanos 11 de que todo Israel será salvo, lo ven como una futura conversión de judíos. Y ese tiempo más o menos marcará el inicio de una era dorada en la tierra, una era de justicia, de paz, de prosperidad en la tierra, gracias a los valores cristianos. Entonces, después de esa era dorada, pues ahí se suelta Satanás, hay como una confrontación final y viene Jesucristo. Después de esa era dorada, pone fin a esta era con un juicio final, con la resurrección, y da inicio al estado eterno. Entonces, resumiendo, ¿por qué se llama posmilenarismo? Porque Cristo viene después de esta era dorada, después del milenio. Entonces, el milenio es considerado, ya sea como la era entre la primera y segunda venida de Cristo,
o propiamente como esta era dorada que va a preceder a la segunda venida de Cristo. Pero básicamente el punto principal del posmilenarismo es que esta era dorada sobre la tierra que habla el Antiguo Testamento, en muchos textos, sucede antes de la venida de Cristo, es decir, Cristo viene después de esta era dorada, después de este milenio. Y de esta manera se resume el posmilenarismo. Veamos entonces algunas características del posmilenarismo. En primer lugar, si el cristianismo va a crecer, si la vasta mayoría de seres humanos van a llegar al Evangelio y van a producir una era dorada, entonces la expectativa de la historia es optimista. Es decir, no creen, a diferencia de, digamos, del dispensacionalismo o del premilenarismo histórico, que creen que todo va a empeorar porque se espera una tribulación, un anticristo futuro, etcétera. El posmilenarismo más bien dice que todo va a mejorar, que inicialmente el cristianismo eran tan solo 12 y ahora son millones en todo el mundo. Entonces hay una mejora del mundo en ese sentido, que antes todas las naciones estaban bajo el yugo de Satanás. Hoy en día en todas las naciones hay cristianos y en muchas de ellas, al aplicar los principios del cristianismo, ha mejorado el mundo. Entonces hay una expectativa optimista de la historia. En segundo lugar, los 1000 años de Apocalipsis, que dice, habla del reino de Cristo y de la atadura de Satanás por 1000 años, se consideran como un número simbólico. Algunas veces, muy pocas veces, de una forma literal, es decir, que 1000 años antes de la venida de Cristo iniciaría el milenio como tal, la era dorada. Pero casi siempre es considerado como un número simbólico de plenitud, de lo completo. Y pues, como habíamos visto, el milenio se entiende como esta era entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo inicia el milenio? Bueno, a veces dicen que inicia en la ascensión de Cristo, cuando Él se sienta a la diestra de Dios a reinar, o algunos lo ven en el año 70, es decir, cuando hay una demostración pública de que el antiguo pacto finalmente fue abolido por la destrucción del templo y da inicio a la era cristiana. La naturaleza del reino es tanto espiritual como terrenal. Espiritual porque hay una conquista en las almas de los hombres, hay conversiones, pero también terrenal porque se cree que el reino de Cristo no solamente tiene que ver con los asuntos individuales de la salvación, sino también con la justicia, prosperidad y paz mundial en todos los ámbitos. Otra característica es que se cree en una futura conversión de los judíos. Muchos puritanos, los puritanos era una facción de la Iglesia de Inglaterra por allá en el siglo XVII, que eran protestantes, por supuesto, que querían purificar la Iglesia y ser muy bíblicos. Ellos esperaban, por ejemplo, una futura conversión de los judíos. Pero entonces alguno dirá, bueno, pero eso también es lo que cree el dispensacionalismo. Cree en una futura conversión de los judíos. Pero la diferencia es que el posmilenarismo ve esa futura conversión de los judíos dentro de la iglesia, no como un pueblo separado de la iglesia. El dispensacionalismo cree que esa conversión de los judíos es una conversión separada de la iglesia, no. El posmilenarismo lo ve como que muchos judíos van a creer en Cristo y se van a incorporar a la iglesia en el futuro. Y por supuesto, todas estas profecías mesiánicas que hablan en Isaías 9, en Isaías 25, 65, Zacarías 14, bueno, todos estos textos, Salmos 110, esas profecías mesiánicas vienen a cumplirse en esta era de la iglesia. Es decir, comenzó a cumplirse desde que Cristo
ascendió al cielo y viene cumpliéndose hasta el día de hoy. Jesucristo está reinando y terminará su reinado cuando Él regrese. Algunos autores históricos actuales han sostenido esta postura. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia como Atanasio, como Agustín, quizás algunos lo meten ahí. Los puritanos, es muy interesante que estudien la historia de los puritanos, muchos de ellos. Hay un autor que se llama Matthew Henry, que él es famoso por escribir un comentario de toda la Biblia, y él era posmilenarista. Lo que pasa es que existe hoy en día una traducción hecha por Francisco La Cueva, donde todo lo que le sonaba posmilenarista lo quitó y puso una posición dispensacional. Pero Matthew Henry no era dispensacional, él era posmilenarista. Muchos misioneros muy importantes, que son considerados como los padres de las misiones en el mundo, como William Carey, que fue misionero en la India, Adoniram Hudson o Hudson Taylor, que fue, por ejemplo, misionero en la China y eran bautistas. Ellos eran posmilenaristas. De hecho, eso los llevó los impulsó a las misiones. Ellos creían que como Cristo tenía pueblo en todo el mundo, entonces teníamos que predicar el evangelio a todo el mundo. De hecho, los mismos puritanos, eso era lo que creían con los judíos. Creían que como los judíos se iban a convertir, tenían ellos que evangelizar a los judíos y tradujeron toda la Biblia nuevamente al hebreo para llevársela a los judíos. Otros misioneros, otro por ejemplo muy conocido, muy interesante, David Brainerd, es interesante leer su testimonio, Jonathan Edwards. Quizás incluso algunos creen que el predicador Charles Spurgeon era postmilenarista, porque algunos sermones de él parecen tener esa posición. La verdad es que él era un poco ambiguo en su postura escatológica, pero parece ser. Y bueno, hay otros autores actuales. Entonces, es una postura que ha sido sostenida a lo largo de la historia. ¿Qué divisiones hay en el posmilenarismo? No todo el posmilenarismo es igual. Por un lado, está ese posmilenarismo que llamamos, digamos, evangélico o clásico, que era el que sostenía a los puritanos, el que cree en la centralidad del evangelio de la gracia. Sí, el evangelio de la gracia. Y que cree que el reino es principalmente espiritual. Pero también existe otro que se llama dominionista, que creen que todas las naciones deben regirse por medio de la ley del Pentateuco. Es una diferencia que es un poco moderna. También en el carismatismo se encuentra esta postura dominionista y en cierta manera es posmilenial, pero hay una gran diferencia con ese posmilenarismo histórico, digamos. Este posmilenarismo de los carismáticos tienen la centralidad en el hombre, es decir, creen que debemos dominar la tierra, pero porque nosotros somos los hijos del rey de reyes y señor de señores, etcétera, y es totalmente centrado en el hombre. En cambio, en la historia no lo creían así. Era todo para la gloria de Cristo. Cristo era el centro, no el hombre. Pero entonces esa forma de ver se ve en muchos carismáticos y por eso en cierta manera cierto optimismo y su teología de la prosperidad. Pero no es la prosperidad como tal la que habla la Biblia. Es decir, la Biblia enseña que somos prósperos porque tenemos a Cristo. Él es nuestro tesoro. Si hay riquezas, gloria a Dios. Si hay pobreza, también gloria a Dios. El carismatismo lamentablemente cree que si somos pobres es porque estamos mal espiritualmente o algo así, y eso no es así. Muchos católicos también tienen en cierta manera
una idea de postmilenarista, en el sentido de que ellos creen que el reino de Dios fue transferido de Israel a la iglesia y ellos llaman a la iglesia católica. Entonces ellos creen que ellos tienen el deber de avanzar el reino de Dios con una unión entre el Estado y la iglesia, como lo ha sido por los siglos, como lo fue aquí en Colombia prácticamente hasta el 1991, cuando ese monopolio del catolicismo terminó. Entonces, en cierta manera, el catolicismo también tiene un poco esta idea eh, y otras divisiones menores. ¿Qué iglesias o denominaciones han sostenido esto? Bueno, en muchos casos la Iglesia Católica, muchas iglesias reformadas, iglesias puritanas, algunas iglesias bautistas, como vimos Hudson Taylor o William Carey eran misioneros bautistas, eran postmilenaristas, presbiterianos, metodistas, y algunos, por ejemplo, carismáticos actuales que tienen una posición de esta forma. Y básicamente, si alguien quiere leer un libro que para entender un poco más esto, le recomiendo el libro La Esperanza Puritana. Así se llama, La Esperanza Puritana, se encuentra en internet. Ian Murray. Ian Murray, La Esperanza Puritana, un libro postmilenarista. Muy bien, en este momento yo creo que no sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer acerca del postmilenarismo. Bueno, muy bien, aprovechamos también este tiempo para poder saludar a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos escriben desde Argentina, Daniel, también a través de el WhatsApp 322 260 8281. Anita Reyes está en Francia, también Ángela en la Patagonia, en Argentina una vez más. Personas que nos están escribiendo también desde Uruguay. Están diciendo que en estos momentos están en sintonía escuchando este tema. También desde Washington también nos están escuchando y desde Ecuador y lo mismo aquí en la capital de la República de Colombia, en Bogotá. Bueno, algún comentario adicional sobre este punto en particular y es hacer referencia, sin duda, este post-milenialismo, pues ha sido trabajado a través de la historia, ¿no? A través de la historia hemos podido observar que varias personas, varios grupos de personas han tomado esa postura. Aún nos mencionabas que algunos carismáticos de alguna línea, aún la iglesia tradicional ha tenido, pero básicamente, ¿por qué se presentan esas ramas, esas divisiones? ¿A qué me refiero? Tú mencionaste de alguna forma como dos ramas, ¿no? Dos líneas. Esas, ¿en qué se diferencian específicamente la una de la otra y por qué se presentan, digamos, como esas vertientes? Bueno, es una buena pregunta. Básicamente, el posmilenarismo fue perfeccionado por los puritanos, que eran protestantes, ¿verdad? Pero comienza la diferencia principalmente fue en el siglo XX al incorporar algo que se llama teonomismo. ¿Y qué es el teonomismo? Teo es de Dios, nomos es ley. Es decir, es la doctrina que cree que las naciones del mundo deben regirse por la ley moral de Dios, que es el decálogo, los 10 mandamientos, y que se expresan propiamente en todo lo que explica el Pentateuco, pues quitando todo lo que es ceremonial. Entonces aquí comienza la diferencia, porque muchos evangélicos creen que esa ley civil era solamente para la nación de Israel, que simplemente era como anticipaba la realidad espiritual del reino que es la iglesia. En cambio, los dominionistas, los que creen en esta teonomía, creen que la ley civil del Antiguo Testamento también debe aplicar para las naciones y que la iglesia tiene como ese deber de disipular a las naciones y
buscar leyes que se acomoden con esa ley. Entonces ahí comienza una diferencia. Algo que omití y me faltó decir para terminar de redondear esta idea del postmilenarismo es que de dónde lo toman, de dónde toman esa idea de progreso y de optimismo. Hay textos que dicen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Eh, Otro texto como dice, el conocimiento de Dios será como, o sea, llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Esas ideas son muy optimistas, son ideas de que casi es como si todo el mundo se volviera cristiana o todos los reyes de la tierra. Y hay una idea de optimismo efectivamente en esas profecías, pero lo ven es en esta era de la iglesia. Y como vamos a ver, el amilenarismo no cree que sucede eso en esta era. No sé si ahí queda más o menos resuelta la pregunta de las distinciones. Sí, claro que sí, es muy interesante seguir avanzando, así que pasemos entonces al siguiente punto de esta temática. Muy bien, entonces ahora veamos el amilenarismo. Bueno, para terminar, ¿por qué no se cree en el posmilenarismo? ¿Por qué muchos lo rechazan? Básicamente por lo que habíamos visto de el esquema de los dos siglos, y cuando se ve las características de este siglo es que es un siglo malo, y es que efectivamente parece ser que efectivamente así como el trigo está en la parábola del trigo y la cizaña, está en la tierra, también está la cizaña. Y pues no hay mucha claridad de que esas promesas se vayan a cumplir en esta era de antes de la venida de Cristo. Entonces, por eso muchos rechazan el postmilenarismo. Y entonces viene la siguiente postura, que es el amilenarismo. El amilenarismo. ¿Qué enseña o por qué se llama amilenarismo? Pues el prefijo a quiere decir sin milenio. Pero no significa que no se crea nada acerca del milenio o que queramos arrancar el capítulo 20 de Apocalipsis de la Biblia, no. Lo que pasa es que la palabra milenio pues tiene la denotación de un reino de 1000 años, pero muchos le dan la connotación de que es una era dorada, una era dorada. El amilenarismo dice, el milenio no es una era dorada. El amilenarismo entiende que el milenio comienza, al igual que lo cree el posmilenarismo, con la primera venida de Cristo. Ahí fue Satanás atado. Y comienza un reino, el reino de Jesucristo, que es un reino espiritual. Es un reino espiritual en la tierra entre su primera y su segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, se efectúa el juicio final, la resurrección general de justos e injustos, e inicia el estado eterno. Pero entonces algunos dirán, eso es lo mismo que enseña el posmilenarismo. Pero hay una diferencia. La gran diferencia es que esa era dorada de la tierra que prometen los profetas del Antiguo Testamento, sucede es en el estado eterno, es decir, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, después de la segunda venida de Cristo. Entonces, el premilenarismo cree que después de la segunda venida de Cristo sucede la era dorada y después viene el juicio final. El amilenarismo dice no. Cuando Cristo viene sucede el juicio final e inicia la era dorada, pero no como un reino intermedio, sino en esa era eterna, el estado eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva. El amilenarismo se parece al postmilenarismo en que cree que Cristo viene después del milenio. Si el milenio se entiende, la era entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero se diferencia porque cree que el milenio no es una era dorada, como lo dice el postmilenarismo, sino más bien
La era dorada sucede después del milenio, después de la segunda venida de Cristo, en el estado eterno. Eso es en resumen lo que cree el amilenarismo. Bueno, hay que, por supuesto, tratar de responder qué es lo que significa el capítulo 20 de Apocalipsis. Como hay tantos detalles, me gustaría dedicar, o quizás la próxima ocasión, propiamente a ese texto. Así que hay algunos asuntos que vamos a omitir por ahora, porque los vamos a responder mucho mejor. Entonces, pensemos en la línea del tiempo ahora. La línea del tiempo donde Dios crea el universo, pone al hombre, y ahí comienza este siglo. Y habíamos visto que la línea divisoria entre este siglo y el siglo venidero es la segunda venida de Cristo. Después, en el siglo venidero, es el estado eterno, de vida eterna para los creyentes y de condenación para los incrédulos. Y vimos también que hay una era de traslape entre este siglo y el venidero. ¿Y cuál es esa era? Cuando Cristo viene, en cierta manera se anticipan muchas cosas del siglo venidero. Y en un sentido ya el reino de Dios fue inaugurado con la venida de Cristo. Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y en Juan también les dice que no crean que el reino de Dios va a venir de una forma repentina porque el reino de Dios ya está aquí. Pero el reino de Dios va a ser consumado cuando Cristo venga. Es decir, aunque ya fue inaugurado, no ha sido consumado. Todavía no vivimos en la plenitud del reino. Por eso ya en Primera de Corintios Pablo les dice de una forma un poco irónica a los corintios que ojalá reinaseis, porque ellos creían que ya estaban en la plenitud del reino. Y me parece para mí que este es el error también de este mm, carismatismo cuando creen que cuando hablan del reino ahora. Es decir, el reino sí vino en una forma espiritual, en una forma escondida, pero no significa que ya vivimos en, en una era donde vivimos esa plenitud del reino, donde ya gobernamos plenamente. Eso esperamos después de la venida de Cristo. Y entre la inauguración y la consumación del reino, pues es cuando sucede esta era milenial. Es decir, entre la primera y la segunda venida de Cristo, donde hay una expansión del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene que llegar a todas las naciones. Y propiamente esta era es lo que se considera como los últimos días, los postreros días de este siglo. Aquí estamos como haciendo un resumen de muchas cosas que hemos visto en las veces anteriores. Y esto es lo que entiende el amilenarismo. Otras características del amilenarismo es que las promesas hechas a Israel, a David, a Abraham, son cumplidas en Cristo y a través de la iglesia durante esta era. En primer lugar, lo podemos ver porque Cristo es el verdadero Israel. Si uno lee un texto como Isaías 41, se habla acerca de el siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová en Isaías 41 es Israel. Pero uno va leyendo y llega al capítulo 42 y resulta que ese siervo de Jehová ya no es Israel. Ahora es Jesucristo. Entonces hay una relación entre Israel y Cristo. Cristo viene a ser como ese verdadero Israel. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en Oseas 11:1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y ese pasaje indudablemente era una referencia a Israel. De Egipto llamé a mi hijo.
Pero ¿qué pasa en Mateo 2:15? Cuando Jesucristo o sea, regresa de Egipto porque lo iban a matar Herodes, el autor Mateo dice, vuelve a decir, aplicarle ese título que le da Israel, se lo aplica a Jesucristo y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces el Nuevo Testamento nos muestra que Israel era tan solo como una sombra de Jesucristo. Cristo viene a ser como este verdadero Israel. Otro aspecto es la tierra prometida, Canaán. La tierra prometida en Abraham, capítulo 12 de Génesis, es totalmente cumplida cuando Josué entra a la tierra. Hay un pasaje que es Josué 21, 43 al 45, que enseña que todo se cumplió, no faltó ninguna palabra de Jehová, lo dice así. Todo lo que le prometió a Abraham de Canaán se cumplió. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos por ejemplo en Romanos 4:13, dice que a Abraham se le prometió que sería heredero del mundo. Entonces es un poco raro porque en Génesis 12 nunca dice que él sería el heredero de todo el mundo, solamente se le promete Canaán. Lo que pasa es que Abraham viene a retomar el liderazgo en el reino de Dios que le fue dado a Adán y a Noé. Y a Adán y a Noé se les dijo, se les encomendó de que llenaran toda la tierra y que se multiplicaran y que la sojuzgaran. Canaán simplemente sería el lugar de inicio donde Israel tenía que ser una bendición a todo el mundo. Y efectivamente, la promesa dada a Abraham no solamente iba a ser Canaán, sino que, como dice Hebreos 11, 10, 16, él esperaba una, o sea, él no creía que la tierra donde estaba ahí ya era todo el cumplimiento, sino que esperaba la Jerusalén, la ciudad celestial, perdón, y por supuesto la herencia de toda la tierra, que eso es algo que vamos a experimentar juntamente con Abraham cuando Cristo venga y nos herede toda la tierra. Jerusalén era considerada la ciudad santa, la ciudad terrenal, pero en Hebreos 11 se nos dice que Abraham mismo esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial. Y en Gálatas 4, 25 y 26 se contrasta la Jerusalén terrenal, que era considerada como esclava, y dice que los creyentes somos moradores de la ciudad celestial. De manera que muchas de esas promesas que hablan de una prosperidad a Jerusalén en el Antiguo Testamento, efectivamente las vemos cumplidas es en la Jerusalén celestial. Y yo sé que el dispensacionalismo dice que eso no puede ser así porque lo que entendían los autores del Antiguo Testamento era que la ciudad terrenal, ellos no creían en una Jerusalén celestial. Pero en Hebreos nos dice que Abraham sí esperaba una Jerusalén celestial. Y por otro lado, en Gálatas, cuando cita a Isaías 54, que dice que regocíjate porque más serán los hijos de la desamparada, en Isaías 54 parece estar hablando de la Jerusalén terrenal, pero en Gálatas 4 lo aplica a la Jerusalén celestial. Entonces esas promesas dadas a Jerusalén las vamos a ver cumplidas es en la ciudad celestial. El reino de David, muchos dicen Jesucristo se sentó en el trono de Dios, pero no se ha sentado en el trono de David. Eso lo creen los premilenaristas y dicen que eso solamente va a suceder cuando Él venga y se siente en su trono de gloria y inicie el tiempo milenial. Pero el problema es que en primer lugar ese reino fue prometido a la simiente de David.
y la simiente es Cristo. Y Jesucristo recibió esa promesa cuando se sentó a la diestra de Dios, y lo vemos en Hechos 2:30 al 36. Ahí está hablando de la resurrección de Cristo, está hablando de la ascensión de Cristo, que Dios le ha hecho Señor, y ahí dice, ahí está hablando de que lo contrasta con David. David murió, ahí tenemos la tumba todavía, él está estaba ahí, pero Jesús resucitó y heredó el reino prometido a David. Y en Primera de Crónicas 29, cuando Salomón se sienta en el trono, porque ahí habla de la coronación de Salomón, se dice, se sentó en el trono de Jehová. Por lo tanto, no es correcta esa dicotomía entre el trono de Jehová, por un lado, y el trono de David. No, es el mismo trono. Es el mismo trono que fue cumplido cuando Jesucristo se sentó a la diestra de Dios en su ascensión. Y finalmente, el templo de Dios. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que parecen hablar de un futuro y glorioso templo, como el templo de Ezequiel 40 al 48, en Zacarías capítulo 6. E incluso pues algunos ven que en Daniel 9:27 parece hablar de un futuro templo. Pero ya nos habíamos anticipado a esa respuesta de que el Nuevo Testamento habla de la iglesia como el templo de Dios. Habla incluso de Cristo como el verdadero templo, Jesucristo, pero como la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo, lo dice en 1 Corintios capítulo 6, me parece, 2 Corintios también, y en Efesios, por supuesto, Efesios 2. Entonces esas promesas terrenales se cumplen en la iglesia en esta era. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta ahora de lo que hemos hablado. Bueno, pues muy interesante lo que hemos venido abordando. Valdría la pena que pudiéramos analizar lo siguiente. Cuando estamos tocando estas dos posturas muy interesantes, ni más faltaba, pues sería analizar si las pusiéramos frente a frente, ¿no es cierto? Y pudiéramos observar cuáles son las más profundas diferencias, porque aparentemente podrían ser muy parecidas, aparentemente, ¿no? Pero si realmente las ponemos frente a frente, vamos a encontrar si realmente diferencias o son muy pocas. Principalmente tiene que ver con el concepto de una era dorada en la tierra, de prosperidad, justicia, paz, etc. En el amilenarismo no se cree que necesariamente la gran mayoría de seres humanos vayan a ser convertidos. El posmilenarismo sí cree que la mayoría van a ser convertidos. Entre otros textos que usa el amilenarismo es ese texto que dice los evangelios, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El posmilenarismo dice la gran mayoría de los seres humanos van a ser convertidos. Realmente no creo que haya un texto muy claro que diga que o muchos o pocos, realmente eso no lo sabemos. Entonces esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia tiene que ver con el hecho de que esa era de prosperidad, por ejemplo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, para el amilenarismo lo va a ver cuando estemos en la tierra nueva y pues nos hereden la tierra todo a la iglesia. Efectivamente vamos a vivir en esta tierra renovada y ahí se va a cumplir eso de una manera perfecta. El postmilenarismo dice no, eso se tiene que cumplir antes de que venga Cristo, no en el estado eterno, sino eso es una promesa para esta era. Y por supuesto de que no se alzará nación contra nación en guerra, que va a prevalecer la paz, que va a haber esa prosperidad. Esa es una gran diferencia, quizás es la principal diferencia entre el amilenarismo y el postmilenarismo. Ok, bueno, pues muy interesante el poder analizar esas dos posturas. Cuando nosotros miramos estas dos posturas, las que estamos desarrollando a través de este espacio,
de Hablemos de la Biblia y la miramos frente a la parte dispensacional, sí encontramos una gran grieta, ¿no? Es Así decir, es. sí, una gran diferencia. Entonces, la pregunta ahí tiene que ver en estos momentos, es decir, en estos tiempos, siglo XXI, por decirlo de alguna forma, eh, ¿cuál ha sido la razón de por qué, digamos, no se conoce aparentemente tanto estas posturas que estamos viendo hoy frente al tema dispensacional? Porque aparentemente el tema dispensacional en siglo XXI sí se conoce más, cosa que no ocurría antes en la historia. Mira que Ujú. podría ser muy interesante el decir lo siguiente. Resulta que anteriormente, es decir, siglos atrás, se conocía un poco más esta postura milenialista, postmilenialista, pero ahora, en siglo XXI, ha ascendido bastante la postura más bien dispensacionalista. ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, la razón principal es que lo estamos viendo principalmente desde una perspectiva latinoamericana y la reforma protestante no llegó a Latinoamérica. Esa es la principal razón. Es decir, el amilenarismo, el postmilenarismo son posturas escatológicas no solamente del catolicismo, como ya lo hemos visto, sino era la postura escatológica principal de el protestantismo. Pero, ¿qué fue el cristianismo evangélico que llegó a Latinoamérica? Fue principalmente el cristianismo que trajeron misioneros pentecostales o fundamentalistas bautistas que vinieron fue en el siglo XX y que traían esta novedosa interpretación dispensacional. Como aquí no llegó misiones, o sea, sí llegó en el siglo XIX algunos presbiterianos, algunos bautistas, pero muy pocos y fue muy perseguido, fue muy poco, no hubo crecimiento. El crecimiento de la fe evangélica fue en el siglo XX realmente. Y los que llegaron traían esa postura y no conocían esto. Por supuesto, eso fue lo que llevó a que todo el mundo conociera solamente esa otra postura y desconociera la gran mayoría de la historia, no solamente en la escatología, sino en todo lo que es la reforma protestante. Ok, muy bien. Bueno, habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos del premilenialismo de algunas objeciones como tal. En estas posturas vemos también algunas objeciones de gran magnitud o bueno, ¿cómo podemos referenciar ello? Claro que sí, en el posmilenarismo ya hay, ya mencioné alguna objeción, por ejemplo el hecho de que este siglo es un siglo malo, es un siglo malo y entonces pues no tenemos que esperar un crecimiento, eh, o sea, no vemos una promesa clara de un crecimiento del cristianismo, sino que parece ser que, eh, pues, bueno, así lo ven algunos de que realmente como que va a empeorar la cosa, ¿no? Entonces, esa es una objeción por lo menos al posmilenarismo. Eh, y otras tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora, en el capítulo 20 de Apocalipsis, propiamente. Eh, una distinción entre el milenarismo y el postmilenarismo, antes de que se me olvide también, era el asunto de la conversión futura de Israel. Eh, muchos ven que cuando los amilenaristas creen que este todo Israel será salvo es una referencia a toda la iglesia. Es decir, toman este Israel como el Israel espiritual, el Israel creyente, que parece incluir no solamente a los judíos, sino a los gentiles. En cambio, los postmilenaristas sí creen en una futura conversión de judíos, pero por supuesto dentro de la iglesia. Por supuesto, cosas que habíamos visto, por ejemplo, de que la tierra de Canaán, la Jerusalén terrenal y la celestial, el reino,
o el templo de Dios son objeciones que se lanzan contra el amilenarismo y el posmilenarismo. Es decir, el dispensacionalismo supone que si es la tierra de Canaán, eh, Israel tiene que poseer nuevamente esa tierra, que si habla de Jerusalén terrenal, eh, no puede hablar de la celestial, que el reino de David no es el reino que ahora tiene Jesucristo en el cielo, o que el templo de Dios tiene que ser un templo físico futuro. Esas son las objeciones basadas como en ese literalismo, pero como ya mostré, hay muchas razones para ver que eso se cumple de una manera espiritual en la iglesia en esta era. Y por lo tanto no es necesario, o sea, esas objeciones que nos lanzan no son válidas porque no es necesario ver un cumplimiento futuro físico de esas sombras que eran realidad y que se cumplen plenamente en la iglesia. Pero ahora vamos a continuar con algunas características del amilenarismo para entenderlo un poquito más. Ok, ok, sí. Eh, los 1000 años de Apocalipsis siempre son simbólicos. A veces el posmilenarismo los puede ver literales, el premilenarismo, sobre todo el dispensacional, lo ve literal, como años solares, pero para el amilenarismo son 1000 años simbólicos, son un símbolo. Después veremos por qué son considerados como un símbolo. Ahora, otra característica es que Apocalipsis 20 es una recapitulación. ¿Y qué significa eso? Una recapitulación es cuando un pasaje posterior repite o reitera uno anterior. Por ejemplo, en Génesis 1 se habla de la creación del hombre, de una forma muy breve. Y en Génesis 2 se vuelve a hablar de la creación del hombre. Pero no significa que hayan dos creaciones. Lo que pasa es que Génesis 2 se enfoca en unos aspectos del mismo hecho histórico que sucedió en el capítulo 1. Por lo tanto, el hecho de que Génesis 2 está después del capítulo 1 no significa que está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de lo mismo, pero es un relato repetido para enfocarse en cosas diferentes. Otro ejemplo es Daniel. En Daniel capítulo 2 se ve una imagen de una estatua de la cabeza de oro, el tronco de plata y las piernas de bronce. Bueno, hay unas características que está hablando de 4 imperios. Eso es en el capítulo 2. Y en el capítulo 7 ve una visión de 4 bestias. Una que es como un leopardo, otra que es un oso. Bueno, hay 4 bestias que también son 4 imperios. Y claramente el estudio de esos dos pasajes se muestran que son los mismos imperios. El hecho de que el capítulo 7 está después del capítulo 2 no significa de que se trata de otra cosa, de otros reinos después, no. Sino que el capítulo 7 recapitula el capítulo 2. El amilenarismo cree que cuando llegamos a capítulo 20 de Apocalipsis sucede lo mismo. Es decir, parece ser que el capítulo 19 de Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo. Y cuando llegamos al capítulo 20 no habla algo después de la segunda venida de Cristo, sino que vuelve al tiempo de la primera venida de Cristo. Y que culmina en el versículo 8 al 10 con este juicio que viene fuego y destruye a los enemigos de Dios en la segunda venida de Cristo. Es decir, el amilenarismo cree que el capítulo 20 sucede entre la primera y segunda venida de Cristo. Por lo tanto, recapitula cuando habla de la atadura de Satanás, por ejemplo, vuelve al primer siglo, mejor dicho, donde Jesucristo derrota a Satanás. Eso es algo muy importante porque es una característica que es diferente del premilenarismo y lo vamos a ver cuando veamos este capítulo. Para el amilenarismo el reino de Dios es principalmente espiritual, es a través de la iglesia. Muchos amilenaristas tienen una expectativa
pesimista de la historia. Otros tienen una expectativa optimista de la historia. ¿En qué sentido? Y yo creo que todos debemos tener esta actitud por lo menos, de que Cristo prometió de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso sin duda es una promesa que nos da cierto optimismo. Es decir, aunque las cosas se pongan mal, las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia. Pero yo creo que la postura más equilibrada es lo que vemos en la parábola del trigo y la cizaña. Vemos que tanto el trigo como la cizaña crecen en esta era, antes de que venga Cristo. Entonces los malos se van a convertir más malos, lo dice también las cartas de las epístolas, pero la iglesia crece, la iglesia va produciendo fruto, la iglesia, y eso lo hemos visto durante estos 2000 años, en todas las naciones ya hay iglesia. Claro que hacen falta muchos grupos étnicos todavía por ser alcanzados, pero entonces ni optimistas ni pesimistas. Optimistas, pero más bien realistas. No creyendo de que todo el mundo se va a convertir o que todo el mundo se va a volver cristiano, pero sin pesimismo tampoco. La venida de Cristo pone fin a la historia, trae el juicio final, la resurrección de la carne de justos e injustos y da inicio al estado eterno, igual que el postmilenarismo. Por supuesto, el milenio corresponde al periodo que llamamos interadventual, es decir, entre los dos advenimientos de Cristo, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y ese traslape entre este siglo y el siglo venidero, que desde ya estamos anticipando el siglo venidero, ahí sucede el milenio. Para el amilenarismo, la atadura de Satanás es una restricción parcial, no una anulación total de la actividad satánica. Eso también lo veremos en detalle cuando veamos el capítulo 20. En cuanto a las resurrecciones, dice el texto que hay una primera resurrección y que hay una segunda muerte. Por lo tanto, se cree que hay una segunda resurrección y una primera muerte. Eso le veremos en detalle. Pero entonces, ¿qué cree el amilenarismo cuando dice que reinaron por Cristo por 1000 años y que los que habían resucitado? Y que esta es la primera resurrección. Normalmente lo ve como la primera resurrección como una resurrección espiritual. Hay muchos textos del Nuevo Testamento que hablan de que, por ejemplo, cuando somos regenerados, es pasar de muerte a vida. Y la segunda resurrección es física. Por supuesto, si la segunda muerte es el lago de fuego, hay una primera muerte que tiene que ser, y que esa segunda muerte es espiritual, hay una primera muerte que es la muerte física. Eso lo veremos más en detalle. Algunos autores históricos y actuales. Por supuesto, habían padres de la iglesia que creían así, el mismo Agustín, Clemente de Alejandría, Orígenes, bueno, hay varios. Y desde el siglo IV hasta el siglo XVII prácticamente toda la cristiandad era milenarista. O sea, por más de 1200 años, la gran mayoría de cristianos en el mundo eran amilenaristas. Todos en el tiempo de la Reforma Protestante eran amilenaristas. Más adelante se volvieron algunos postmilenaristas, pero la mayoría lo eran. Y hoy en día también tenemos muchos amilenaristas. Perdón. ¿Qué denominaciones cristianas han sido amilenaristas? Bueno, los católicos romanos en general, aunque pues vimos que algunos tienen como esa idea postmilenial de que la Iglesia Católica es el reino de Dios y que está destinada a vencer, pero en general también han sido amilenialistas. Las iglesias ortodoxas orientales,
Los anglicanos, los luteranos, los reformados, presbiterianos, bautistas, metodistas han sido históricamente y son amilenialistas. ¿Qué divisiones hay entre el amilenialismo? Bueno, lo que vimos fue unas características generales, pero también hay algunas divisiones. Sí. Eh, Algunos como Agustín creían que esas promesas de una era dorada se cumplen completamente espiritualmente en la iglesia. Eh, por ejemplo, pueden alegorizar textos como, digamos, los reyes de la tierra sería la iglesia, porque la iglesia todos somos reyes y sacerdotes. Es decir, eso sería como una alegorización, ¿no? Pero hoy en día muchos dicen, no, sí hay una era dorada en la tierra, pero va a ser en el estado eterno. Entonces hay una diferencia ahí. Otro tiene que ver con el significado de la primera resurrección. Eso lo veremos un poco más en detalle cuando veamos el texto, pero algunos creen que la primera resurrección es la regeneración espiritual y otros creen que la primera resurrección es cuando el creyente muere, eh, eh, va a la presencia, asciende a la presencia de Dios y eso lo considera como una resurrección. Bueno. Y también tiene que ver, hay diferencias según la interpretación de Apocalipsis. Por ejemplo, si algunos creen que todo Apocalipsis ya ocurrió, entonces no van a ver con pesimismo el futuro, a milenaristas incluso, porque no creen que la tribulación vaya a ser algo futuro, sino que ya pasó. Pero si creen que la tribulación es algo futura, entonces sí van a esperar el futuro con pesimismo. Entonces hay unas distinciones ahí pequeñas. Bien, y existen varias obras escritas en esta postura, como por ejemplo el libro que ya hablamos de San Waldron, la Biblia y el fin de los tiempos, perdón. Hay otro libro que se llama La Biblia y el futuro, Anthony Hockema, o un libro de Agustín de Hipona que se llamaba La ciudad de Dios. Fue un libro muy importante porque casi que hizo que toda la cristiandad se volviera milenarista. Y solamente hay dos maneras de entender Apocalipsis 20. Aunque hay tres escuelas, pre, post y amilenarista, solamente hay dos maneras de entender Apocalipsis 20. La primera es, entendemos lo que la Biblia habla sobre el reino de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y todo eso, esas conclusiones, las interpretamos a la luz de Apocalipsis 20 y ese milenio nos da el premilenarismo. Es decir, el premilenarismo coge todas esas profecías del Antiguo Testamento y todas esas y todo lo que habla el Nuevo Testamento lo conjuga y lo interpreta a la luz de Apocalipsis 20. Utiliza ahí todo siempre dice esto va para este capítulo en el milenio futuro. Pero si más bien interpretamos ese capítulo 20 de Apocalipsis a la luz de lo que ya vemos claramente en el Antiguo y Nuevo Testamento, llegamos al amilenarismo o al postmilenarismo. Es decir, para el amilenarismo, el postmilenarismo, Apocalipsis 20 no es el centro de la escatología. Más bien, entendemos por muchos otros textos que el reino de Cristo se inauguró cuando Él vino y se va a consumar cuando Él venga por segunda vez. Y interpretamos Apocalipsis 20 a la luz de esa verdad. Cuando hacemos eso yo creo que es una manera mucho más sana porque Apocalipsis 20 es un texto muy oscuro, es un texto muy difícil y cómo vamos a interpretar textos tan claros del Nuevo y del Antiguo Testamento a la luz de un texto tan oscuro como Apocalipsis 20. Entonces eso no es lo que debemos hacer. Pero voy a culminar con unos textos donde enseñan claramente que Cristo ya está reinando. Porque esa es una gran pregunta. Entonces, si decimos que el reino milenial ya está sucediendo, el amilenarismo, eh, entonces deberíamos ver que Cristo ya está reinando. Bueno,
Y eso lo vamos a ver un poquito también más en detalle en Apocalipsis 20, pero dice Mateo 28:18, cuando Jesucristo iba a ascender, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cielo y tierra es universal su dominio, entonces Cristo reina. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo está hablando de su dominio cuando ascendió. Otro texto muy impactante es Efesios 1:20-22. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso suena muy claramente de que Jesucristo ya está reinando. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, no dice será el Señor, sino es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Hebreos 10:12-13, que está citando el Salmo 110, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios en su ascensión. De ahí en adelante, desde su ascensión, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces yo creo que hay muchos textos donde, y hay más textos, donde dice que Cristo ya está reinando. Cristo ya está reinando. No sé si hay más preguntas o comentarios sobre el amilenarismo y esta postura. Bueno, lo que nos queda presente ya, se nos está agotando el tiempo, es poder invitar también a nuestros oyentes a que en el próximo programa desarrollemos, si lo considera así, nuestro hermano Arlington, Apocalipsis 20, ¿no? Porque sin duda, Apocalipsis 20, como lo mencionas, es un texto que tiene su análisis, un texto aparentemente oscuro, un texto oscuro, en el cual vale la pena estudiarlo y bueno, tener un tiempo para ello. Ese sería entonces el tema, ¿no? Así es. Yo sé que en este momento todavía hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas, no solamente de este texto, sino de otros textos, que cómo se va a cumplir o cómo se cumple. Pero la idea de la clase anterior y esta es dar un panorama muy general de estas posturas. Ya se entiende más o menos cómo es que lo ve. Eh, yo quiero resaltar algo y es lo siguiente. No se trata de agarrar un texto y olvidarnos de otro texto o de arrancarlo y hacer de cuenta que no existe. Se trata más bien de cómo vemos todos los textos y los tratamos de que concuerden unos con otros. Entonces, por ejemplo, el capítulo 20 de Apocalipsis, algunos ven que todas las profecías se van a cumplir ahí y lo ven como un reino futuro. Y otros más bien ven que primero hay que ver que muchas cosas ya se están cumpliendo, y vemos que Apocalipsis 20 más bien hay que encajarlo con eso que ya entendimos de otros textos. Entonces mire que no estamos eh, ignorando Apocalipsis 20 ni ningún otro texto. Y eso es importante porque muchos creen que entonces el amilenarista ya no cree en Apocalipsis, o que ya simplemente dice lo que quiere o lo que se inventa. No, no es así. Hay muchas razones para que estas tres posturas muchos cristianos han llegado, y nadie se vuelve un hereje, nadie está apostatando por tener una u otra de estas posturas. Algunos lamentablemente lo han exagerado y no debe ser así.
Bueno, muy bien, entonces estamos llegando al final de este espacio. Ya saben, el próximo programa estaremos abordando Apocalipsis 20. A nuestro invitado, nuestro hermano Arlington, muchísimas gracias una vez más. No, muchísimas gracias a usted, a todos los oyentes. Pues ojalá que puedan leer durante la semana estos 10 versículos, Apocalipsis 20 del 1 al 10, para que estén más preparados, vengan con preguntas y estaremos viendo eso en la próxima ocasión. Así que esa es la invitación, que estemos atentos de Apocalipsis 20 para nuestro próximo programa y por supuesto que sigas en sintonía de Cielos Abiertos, tu radio.com. Hasta entonces.